Mi papá me decía, a través de los libros vas a conocer el mundo. Y así fue. Crecí rodeada de enciclopedias, preguntando todo. Hoy el mundo cambió. Ya no abrimos tomos pesados, ahora abrimos pestañas ligeras en el navegador. Pero la pregunta sigue viva. ¿Cómo sabemos qué es verdad y qué no? En este episodio de Perspectivas de Hatsu, hablamos de pensamiento crítico, de educación y de esos lobos sabios que circulan en redes. Y de cómo reconocer lo verdadero en medio del ruido. Y para eso invité a una mujer que admiro profundamente. Ella es bibliotecaria en la UNAM. Trabaja en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es filósofa y una guía para muchos que cruzan el umbral entre el dato y el conocimiento. Estudió bibliotecología ¿en dónde? Pues en nuestra UNAM. Tanto la licenciatura como la maestría, lo que le ha permitido acompañar con profundidad y sensibilidad los procesos de búsqueda, lectura y aprendizaje. Su nombre es Leti. Y hoy viene a compartirnos su visión sobre cómo aprendemos, cómo buscamos y cómo construimos la verdad en estos tiempos. Bienvenida, Leti, a Perspectivas de Hatsu. Hola, me encanta estar aquí. Infinitamente gracias por la invitación y hablemos de estas perspectivas. Sí, oye, me encantaría que nos dijeras ¿qué es eso del pensamiento crítico en tiempos de infoxicación? ¿Cómo distinguir una fuente confiable? Pero un poquitín más atrás, ¿cómo era tu relación con los libros cuando eras niña? Bueno, la verdad es que el pensamiento crítico es muy importante. Incluso yo invitaría a que busquemos en Filosofía para Niños al gran Matthew Lipman y hablemos de pensamiento complejo. El pensamiento complejo incluye el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso. Ay, ustedes fíjense, y si no, con todo gusto, regresamos aquí a Perspectivas de Hatsu para hablar un poquito más de eso. Mi relación con los libros siempre fue maravillosa, pero hay que recordar que mi relación con los libros fue maravillosa porque mi madre es lectora y justamente ella me impulsó muchísimo a que yo tomara justamente un taller con, allá en aquellos viejos tiempos en la Casa de la Cultura, con Margarita Vázquez, que ella era la escritora de un proyecto que se llamaba Canto, Cuento, Maroma y Teatro. Tomabas varios talleres dependiendo las horas. Yo tomé con ella, Margarita Vázquez, y siguió en la influencia de los libros. Y el hecho de que hubiera otros niños lectores, justamente pues te enamora de seguir leyendo porque hay con quien dialogar, ¿no? Entonces, por eso creo que los libros son maravillosos. Y como último colofón de esta historia maravillosa, mi abuelo materno estudió hasta tercer año de primaria, pero siempre fue un gran lector. Mi primer viaje a Europa fue como a los 60 años. Y entonces le dije, abuelito, ya me enteré que vas a ir a conocer Europa. Y él me dijo, no, Leti, yo no voy a ir a conocer Europa. Yo nada más voy a verificar que los libros me hayan dicho la verdad. Entonces, ¡claro! ¿No? Entonces, justamente tuve, lo que quiero decir es que mi relación con los libros, a pesar de que hubo profesores no muy buenos, siempre hubo una figura cerca de mí que justamente me decía, lee, los libros nos expanden, nos ayudan, nos hacen. Y claro, también hay que recordar que cuando yo nací, no había internet. El internet creció conmigo. Sí, por supuesto. Muy buen punto que tienes. Oye, me encanta esta anécdota que nos das de tu abuelo porque tiene relación justo con cómo arranqué yo este podcast. Y es que sin duda sí conocemos el mundo con los libros. Oye, platícanos un poquito. ¿Qué aprendiste a lo largo de toda tu formación? Porque tu formación es muy completa y dinos también cómo lo aplicas hoy día en tu trabajo. Bueno, hay que regresar que estoy justamente, como ya dijo la doctora, como dijiste tú, Hatsu, estoy en la Biblioteca Central en el departamento de consulta, que hacemos ahí sobre todo referencia, y hoy en día sobre todo damos muchos talleres de alfabetización informacional, mediática y digital. Y entonces hay 4 palabras clave para que siempre les decimos a nuestros usuarios. Nosotros sobre todo lo que queremos es enseñarte a buscar la información, analizar la información
seleccionar la información y comunicar la información. En este mundo de infoxicación, como tú dices, el pensamiento crítico tiene que entrar porque tenemos que aprender justamente a leer. Yo les decía a alguien, a veces dicen, no hay información, el asunto a lo mejor es que no has aprendido a buscar bien, en dónde buscas, cómo buscas. Incluso recordar que el acceso abierto hoy en día hay miles de repositorios que podemos utilizar información indexada y arbitrada. Significa que ha sido revisada por científicos y que es válido utilizarla, aunque no paguemos con ella, porque están en revistas que nos permiten utilizarla con buena práctica, ¿no? Y entonces aquí el pensamiento crítico entra muy profundamente. Uno, hay que hacer, ustedes lo saben, y si no también podemos más adelante, yo creo que en Perspectivas de Hartford podrá tener otra especialista en esto, una lectura rápida de escaneo. El título, palabras clave, qué títulos hay, cuáles son las referencias que tiene, justamente a quiénes cita y quiénes no cita. Hay unos textos que te darán, estos sí los voy a usar en unos posibles, por si acaso no encuentro lo que quiero, pero estos sí pueden dar como una respuesta, y los que definitivamente no tenemos que usar, porque ni dan respuesta a lo que buscamos, o de verdad están muy viejitos, o están en otra perspectiva que no queremos utilizar. Entonces sería como justamente aquí el cruce de la filosofía, la bibliotecología, en tener la información en las manos, seleccionarla y entender con qué sí me quedo y con qué no. Sí, por supuesto. Oye, Leti, platícanos una anécdota. ¿Tú te has creído alguna vez un contenido falso en redes? ¿Cómo te diste cuenta? La verdad es que sí, porque en el fondo caemos. Claro, últimamente estudiando tanto las alfabetizaciones mediáticas, uno aprende que generalmente una noticia falsa nos ataca la emoción, el miedo, el estrés o las ganas que sean verdad, ¿no? Entonces, sí, uno cae en las noticias falsas. Ahora lo que hago justamente cuando veo una noticia, dudo. ¿Será cierta o no será cierta? Me aviento justamente a hacer un scouting, una exploración. ¿Hay otras fuentes que puedan afirmar o refutar lo que estoy buscando? Por ejemplo, alguna vez caí en una foto del Popocatépetl con un hongo arriba de un amigo, ¿no? Y entonces alguien me dijo, Leti, eso no es una fumarola de un volcán, eso es una bomba atómica. Y entonces fue así de, ups, perdón, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, justamente ahora, después de esto, cada vez que veo, hay imágenes preciosas que está haciendo la IA que son falsas. Entonces, justamente ahora lo que hago mucho es, si de plano no sé, buscar la información definitivamente, no compartir la información aunque tenga ganas, porque es así de, a ver, respira, reflexiona, analiza. Y en el caso, por ejemplo, no sé si han visto un montón de videos que supuestamente quitándoles las costras a las ballenas y demás. Sí. Eso es muy falso, ¿no? O sea, los animales no se van a dejar hacer eso, porque también es parte de su vida. Entonces, aquí más bien, incluso pregúntale a un experto, se vale no saber. La maravilla de decir no sé es que siempre nos permite hacer otra pregunta y buscar la información. Y ahí sí, mi ignorancia es tanta que yo de plano sí mejor les escribo a los amigos biólogos y les digo, oye, esto lo que está pasando de aquí, ¿es verdad? ¿Es falso? ¿No? Porque creo que justamente parte de esta alfabetización ¿cómo se llama? Mediática es darse cuenta que uno ha caído en las noticias falsas y entonces aquí la pregunta es, bueno, de aquí en adelante, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y es justamente verificar la información. Y también entender que si nos ganó la noticia es que nos estamos viendo emocionalmente, ¿no? Exactamente. Sí, es un miedo, es algo. Claro, claro. Me encanta cómo nos estás llevando porque, ¿sabes? Yo creo que precisamente la gente por esta parte de la emoción comparte todas esas frases sabias sin verificar. Y es ahí justo donde entra toda esta parte tan importante del pensamiento crítico. ¿Cómo podemos enseñar pensamiento crítico sin que suene a regaño? Y el pensamiento crítico, Leti, se enseña, se contagia. Dinos qué es el pensamiento crítico en pocas palabras. Yo pensaría, en pocas palabras, que el pensamiento crítico se construye. Quiere decir que generalmente, pues en el fondo no hay inocentes, ¿no? En la vida.
Pero cuando uno empieza a hacer reflexión y análisis, se va construyendo, porque además el pensamiento crítico, que es la parte que luego muchos lo quieren entender, sí tiene un proceso de conocimiento previo y memoria, ¿no? Hay cosas que yo tengo que aprender para poder relacionar y entonces, a través de análisis y reflexión, llegar a otro punto. Ahora, bien decía Eugenio Frías, que una pregunta alumbra un espacio, pero sigue el otro en la oscuridad. Entonces necesitaremos nuevas preguntas para ir siguiendo. Otra de las formas en las que yo creo que se construye el pensamiento crítico es justamente dialogando con nosotros, comprendiendo que todos tenemos derecho a opinar, que algunas opiniones son buenas, otras son malas, pero que la ventaja de estos procesos comunitarios, estos diálogos, estas conversaciones, que además yo supongo que usted también se lo dice a los alumnos de doctora, lo más importante de venir a la universidad es este proceso de comunidad, de comunicar el conocimiento. Porque aunque uno lee un libro, en realidad sí somos 23 en el salón, incluyendo los profesores, son 23 lecturas diferentes, Sin que duda. en el diálogo se va desbajando el texto y vamos llegando a cosas que no vimos, ¿no? Siempre pasa. Sí. Entonces, yo creo que es la otra forma de construir este pensamiento crítico. Pero aquí, sobre todo, también a lo mejor el pensamiento crítico lo que nos ayuda mucho es a dudar, tenemos de todo, incluso de nuestras propias creencias, pero justamente busquemos razones para pensar en qué sí está bien, qué está mal, o qué depende a nivel, ahora sí, nosotros que estamos sobre todo cargados a ciencias sociales y humanidades, qué realmente está cargado bajo contextos de cultura, sociedad, geografía, que para nosotros es una verdad, pero para otros países no, ¿no? Pienso y pongo siempre el ejemplo de en nuestro mundo occidental, nada más podemos ser monógamos, ¿no? Un hombre, una mujer, ¿no? Y en países árabes la verdad es que puede haber un hombre, puede haber varias mujeres, ¿no? Pero porque su contexto social, cultural lo permite. Entonces hay puntos científicos que el Sol gira alrededor de la Luna, ya sabemos que pues no, la Tierra es la que gira y la Luna está pegada a la Luna, digo a la Tierra, pero hay otras cosas que dependerán de los contextos sociales. Oye, Leti, ¿y qué le dirías tú, qué tips darías a quien quiere verificar si algo que vio es cierto o no? En primera, la verdad es que, por ejemplo, algo que también es bien interesante es quién publicó la noticia. Es un periódico amarillista. Ahora, por ejemplo, también es válido que uno de los problemas es que si lo publica el Reforma, hay que entender que puede ser una ironía, un sarcasmo, chiste, la publicación de esa nota, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, ¿quién la está publicando? ¿Quién está respaldando esa información? En segunda, de verdad, ir a fuentes confiables. Hay más bien, ¿no, doctora, que nos avienten un correíto y les damos un tallercito de dónde buscar información en acceso abierto, que sea válida, indexada y que justamente, ¿no? Entonces, y hay que pensar que la investigación no puede ser, pues ahora sí, en mis viejos tiempos estaba el rincón del vago, ¿no? Incluso pensar que realmente el uso de Wikipedia es eso, darnos una primera respuesta que soluciona y quita esa duda. La otra justamente es buscar información pues más especializada en tipos repositorios, ¿no? Entonces, y la tercera también es, hay que dudar quién dice la información. Si a lo mejor ya sabemos que a pesar de ser una red social que es YouTube, pero estamos viendo videos de Daniel Kazani donde está su cara, su voz, está justamente, bueno, sabemos que hay una verdad, que Daniel Kazani es un maestro, ¿no? Es un gran doctor del proceso del lenguaje y la lectura. Si vemos a Julieta Fierro, pues ya lo sabemos, pero si a lo mejor es alguien que está muy novato, bueno, por lo menos hay que revisar qué está estudiando o por qué lo está diciendo o bajo qué perspectiva. Entonces, sobre todo, yo pensaría eso. Primero, literal, una enciclopedia, ¿no? La que tengan a la mano, en internet incluso, llámese Wikipedia o enciclopedia británica, pero siempre buscar como una primera respuesta que nos pueda ayudar como a entender, incluso, que a lo mejor no es una respuesta, pero sí, qué preguntas tengo que hacer para verificar la información que tengo, ¿no? Y mejorar mi fuente, y claro, mi idea es, pues tratar de dudar siempre, ¿no? Que esta información llega.
y más bien verificar a partir de nuestras búsquedas de información, que sí pasa también la otra, poner en algún buscador esa pregunta y ver si hay varias noticias que se repiten a partir de varios medios. Aunque claro, luego andan matando a ciertos eruditos los medios y esas personas pues siguen vivas, ¿no? Entonces también habría que ver cuando también los medios de forma multitudinaria se equivocan. Entonces, al final dudar. Creo que esa es la dudar y siempre buscar más información. Nunca quedarnos con la primera fuente. Sí, por supuesto. Muchas gracias por esta respuesta tan amplia que nos das, Leti, y de manera tan dinámica. Yo creo que es muy importante escucharte con esta perspectiva tan amplia que tienes de poder brindarnos toda esta información y viniendo de una persona como tú que tiene esta formación, filosofía, pensamiento crítico y además también toda la gama que tienes tú allí en Biblioteca Central. Qué maravilla, Leti. Oye, y preguntarte, ¿qué papel tienen las tecnologías como ChatGPT en el acceso al conocimiento? ¿Qué piensas de esto? ¿Aliado, amenaza, oportunidad? Pues es un poco de todo, ¿sabe, doctora? Yo pienso ahí que justamente todas las IAs, sobre todo las generativas, llámese ChatGPT, Gemini, Copilot, Cloud y DeepSeek y las que hay, porque hay un montón más. Estas son como las más populares del momento. Son buenas siempre y cuando, uno, comprendamos que en este momento funcionan como una Wikipedia interactiva. Puede ser muy profunda o puede ser regular, ¿no? Dependiendo cómo lo utilicemos. Ahí yo creo que está interesante porque a lo mejor nos puede resolver o nos puede ayudar a orientar alguna respuesta que queramos, pero lo que nunca debemos perder de vista es que nuestro cerebro es el creativo, nuestro cerebro es el crítico y nuestro cerebro es el cuidadoso. La IA tiene el problema de que no tiene capacidad de juzgar, no tiene capacidad ética, no tiene capacidad de evaluar. Y la IA no es creativa. Los creativos siempre vamos a ser nosotros. Incluso las respuestas que parezcan creativas del ChatGPT o todas estas cosas, es que uno le dio un buen prompt, le dio buenas instrucciones, supo preguntarle a la máquina, ¿no? Y por eso encontramos cosas interesantes. A mí, como me gusta mucho usar la IA, es, por ejemplo, yo soy pésima haciendo títulos, entonces justamente, ¿no? Le explico de qué va a hacer el charla, el tema, el taller, le doy los títulos que yo tengo, me los mejora, pero no me quedo con los que me da ella, sino hago un juego entre lo que yo tengo y ella me da para llegar al título adecuado. Entonces, yo lo que creo aquí es recordar, que es una frase que últimamente digo, yo pienso que aquellos que aprendamos a utilizar las IAs como herramientas, seremos los líderes del futuro. Aquellos que crean que la IA es inteligente realmente y responde con lo que le estamos exigiendo, se quedarán como aquellos borregos que tengan que seguir a los líderes, porque el problema es que el uso excesivo de IA lo que me está demostrando es que tienes miedo a pensar, te sientes incapaz de pensar, te sientes incapaz de crear, ¿no? Y de verdad, al final, por lo menos de momento, la IA es una gran herramienta, pero sigue siendo una herramienta. O sea, al final, nuestro conocimiento, nuestra creatividad, nuestra visión crítica de la vida, ¿no? Además, por ejemplo, a mí los temas escabrosos que me gustan son los de la moral y la ética. ¿Qué cosa es moralmente buena, pero éticamente mala? Y entonces hacer estas críticas, estas reflexiones, solamente nuestro cerebro humano va a ser capaz de dialogarlas, de discutirlas. Por ejemplo, lo que sí se me hace muy interesante es autores, pintores sobre todo, que ellos ya tienen su propio estilo, más bien alimentan a una IA, a un bot, con sus propios diagramas y formas, y más bien le dan instrucción de cómo rehacer algunas pinturas, ¿no? Pero justamente, realmente los creativos, aquí insisto, serán los pintores, porque ellos están explicando qué figuras tiene que seguir, qué trazos tiene que seguir para que den resultados bajo su propio enfoque, no el enfoque de Van Gogh, no el de Entonces, eso es más interesante.
Entonces, yo más bien invitaría a utilizar la IA como esta herramienta, entender que sí es buena, no hay que satanizarla, pero comprendiendo que es una herramienta, que nuestro cerebro siempre debe estar por delante, nuestras ideas por delante, nuestro conocimiento por delante, porque solo así la IA será útil para nosotros, y si no, a los que hará inútiles es a nosotros. Fíjate que me encanta tu respuesta y tenía muchas ganas de hacerte esta pregunta pensando en que tú das filosofía para niños y ves el pensamiento crítico y demás. Y es que 100%, ¿quién elabora el prompt? Pues la persona. ¿Quién redacta el prompt? La persona. ¿Quién recibe la información de la IA? La persona. ¿Quién construye y deconstruye? La persona. Gracias por tu respuesta, Leti. Oye, y también te quiero preguntar, en Biblioteca Central que estás ahí trabajando, ¿te ha tocado ver a personas que llegan así, con esta sabiduría de TikTok? ¿Y qué haces en esos casos? Bueno, en esos casos lo primero que hago es justamente ver cuál es la sabiduría de TikTok, porque justamente hay tiktokeros que sí hay que seguir, ¿no? En Instagram también hay cuáles seguir, porque justamente, por ejemplo, yo recomiendo y me divierte muchísimo Historia para Tontos, que creo que es una forma de aprender historia maravillosa. Pero claro, no todo es bueno. En redes sociales, por eso hay que hacer alfabetización mediática. ¿A quién sigo? ¿Cómo lo sigo? ¿Y por qué lo sigo? Incluso de memes, ¿cuáles memes me gustan? ¿Qué tipo de memes sigo? Porque hay memes, como dicen, ¿no? Hay una página creo que incluso se llama memes intelectuales, memes para intelectuales, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que creo aquí es justamente volver a este punto. ¿A quién sigo? ¿Quién es ese fulano? ¿Cómo lo sigo? Por ejemplo, ahorita uno de los fenómenos más tristes y horribles que hay son todos aquellos influencers que hablan sobre nutrición en TikTok, ponen retos espantosos y lo único que están haciendo es un conflicto entre las personas y la comida y su autovisión. Entonces, aquí en este caso, sí, justamente es cuestionemos quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo, desde dónde lo está diciendo, porque justamente a veces no debemos olvidarnos de los sesgos y de las estructuras de vida de cada uno de nosotros. Entonces, mi respuesta es, ¿las redes sociales son malas? No, para nada. Y el asunto es, ¿quién seguimos? Y además, hay algunos, por ejemplo, que yo he visto 2, 3 Nutris, que tienen redes sociales que lo están diciendo con base científica y te hablan de artículos y te hablan de muchas cosas, incluso más holísticas, ¿no? Hablando de nutrición, el cerebro, la perspectiva de las personas, los problemas médicos y una buena alimentación, ¿no? Entonces, también cuestionemos a quienes seguimos en TikTok, quiénes nos divierten, que eso sí es básico, y la tercera sería realmente qué tiktokero sí me aporta, ¿no? ¿Qué reflexiones está haciendo? Aunque hay gente que hace contenido nada más para ganar clic, y hay gente que de verdad está haciendo un buen contenido. Entonces yo creo que aquí volvemos al pensamiento crítico, ¿no? Mi queridísima Hatsu. Sí. ¿Qué quiero ver? ¿Qué me quiero llevar hacia mí? ¿Y qué información realmente esto es una jalada, ¿no? O esto realmente me tengo que ir incluso, más bien, puede ser que esa jalada no se la voy a comprar al tiktokero, pero sí me pueda detonar. Oye, de veras nunca lo había pensado. Esa curiosidad de ir a buscar realmente otras respuestas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Leti, ¿algo más que nos quieras decir y que yo no te haya preguntado? Dinos un poquito de las clases que tú das de filosofía para niños. Pues bueno, la verdad es que, como dijo la doctora Hatsu, soy bastante inquieta, entonces ando ahorita maravillada. Bueno, en realidad desde la facultad, ¿no? Hace 25 años, maravillada con filosofía para niños, y creo que es una cosa bellísima, porque en primera justamente nos habla de la escucha atenta, de las preguntas, del diálogo, ¿no? Del trabajo en comunidad y de la autocorrección que nos puede generar estas buenas charlas, y el desarrollo justamente de pensamiento complejo o pensamiento multidimensional, que hablamos del crítico, del creativo y el cuidadoso, que es maravilloso porque es como el todo ahí junto.
Entonces, ando en esa línea. También me encanta la lectura, me encanta la mediación lectora y hablar de la colección infantil juvenil y los libros álbum para adultos. Creo que a veces los adultos no nos damos permiso de tener estas chuladas, estas bellezas, estas visiones, estos libros preciosos, pero para adultos, no para niños, ¿no? Esas son otras. Y como bibliotecóloga, de verdad, busquen información, ¿no? Pero hay que ser muy selectivos. Yo sí creo en este momento, muy analíticos de qué consumimos, cómo lo consumimos, Sí. quién lo dice, por qué lo dice. Y la otra, que yo creo que se ha trabajado muy poco en nuestro país, pero estas invitaciones de escriban, comuniquen, generen la información, ¿no? Sí. Porque también es parte de esta buena cultura informacional que necesitamos mejorar y invitarlos a que se avienten a ver, si ya no quieren ser investigadores, porque lo entiendo, sí divulgadores de la ciencia, que también es parte de democratizar la información, el conocimiento, y además es un granito de arena chulísimo que aportan a nuestros sistemas. Leti, muchísimas gracias. Vamos a dejar tus datos y tus redes para las personas que se quieran contactar contigo. Gracias por haber estado en Perspectivas de Hatsu. A mí es un gusto. Gracias a todos tus oyentes, gracias a todos tus seguidores y muchísimas gracias por la invitación. A mí me ha encantado estar aquí el día de hoy contigo y bueno, un abrazote, queridísima Hatsu. Un abrazo, mi querida Leti. Hoy aprendimos que pensar críticamente no es desconfiar de todo, sino aprender a hacer pausas, contrastar, investigar y sobre todo mantener viva la curiosidad. Porque la verdad no siempre viene en frases virales, pero sí puede revelarse en una conversación, en un libro o incluso en una búsqueda bien hecha. Hoy más que nunca necesitamos recordar que el conocimiento no solo es información, es cuidado, es criterio, es pensamiento crítico, es conexión con lo que importa. Que nuestras palabras, nuestras búsquedas y nuestras voces en libros, en redes o en podcast sigan siendo semillas de verdad. Gracias por estar aquí. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que esté lleno de preguntas. Nos escuchamos en el próximo programa de Perspectivas de Hatsu.